Continuamos en Argumentos, gracias por estar en sintonía. Seguimos conversando con el presidente de Soluciones para Venezuela, Claudio Fremín. Hacíamos una revisión en el bloque anterior de la necesidad del diálogo entre aquellos que piensan distinto, entre esas conversaciones que están por desarrollarse en el Foro por la Paz en París entre el gobierno nacional y sectores de la oposición venezolana y cómo han venido cambiando las cosas de un presidente, el presidente de Venezuela, que en el gobierno de Donald Trump pues se le puso y se busca, que todavía mantienen, y así como dirigentes de la nación, pues Venezuela tuvo un momento aislada del panorama internacional. Usted mencionaba, en algunas ocasiones Venezuela decidió retirarse de organismos de integración, como por ejemplo la Comunidad Andina de Naciones, pero también, aparte de eso, la política de Estados Unidos del anterior presidente Donald Trump buscaba el aislamiento político de Venezuela. El presidente del país vecino, Iván Duque, desconocía el gobierno de Venezuela. Igual en Brasil, Jair Bolsonaro, que es el presidente saliente, lo desconoce, pero ya hay un cambio también en el continente latinoamericano con Lula da Silva como presidente electo. Todo esto nos apunta a cambios contundentes en el panorama de la geopolítica regional y también en el mundo, porque en Europa pues también se acerca el invierno y los presidentes de los países europeos están buscando pues también soluciones a sus problemas de la crisis energética. Mire, yo hago votos para que, porque el sentido común ocupe más espacio. Toda esta política de aislamiento contra Venezuela a nosotros nos ha hecho, por supuesto, un daño severo, pero otros también están viviendo las consecuencias de su perversidad, de sus errores. Yo recuerdo, bueno, con Trump era evidente. Trump se ocupaba más como el señor Marcos Rubio y esta gente, se ocupaban más de ponerle trabas a Venezuela que de los problemas de sus países. Pero es que mucho antes de Trump, recuerdo que en la época del presidente Obama se declaró a Venezuela un gran peligro para el hemisferio, un peligro inminente. Una declaración una amenaza inusual y extraordinaria. Amenaza, algo tan desproporcionado y tan distante de los hechos que realmente, si no fuese por los graves daños que eso causó, daría risa esa declaración. Entonces las cosas parecen ir regresando, insisto, desgraciadamente por un hecho muy triste y doloroso, que son miles y miles de muertos todos los días, muchachos ucranianos, muchachos rusos, matándose porque los políticos rusos y ucranianos no fueron capaces de ponerse de acuerdo, porque jugaron para los extremos, jugaron para las gradas, jugaron para los más violentos, para los más radicales, y ahí está el problema de esa gravísima guerra con esta invasión rusa y con la provocación previa de la OTAN. Bueno, ahora vienen recogiendo velas todos, ¿no? Bueno, fíjese, las consecuencias, yo no sé a este momento cuando estamos conversando, cuáles fueron los resultados definitivos en las elecciones de ayer de los Estados Unidos, pero en todo caso se esperaba un triunfo arrollador del Partido Republicano en castigo, una especie de referendo contra Biden. Y a la vez el Partido Demócrata se defendía diciendo que Trump era una amenaza contra la democracia. Sí. Pero si Biden hubiese tenido, pensando ahora en los hipotéticos, una política de verdadero cambio, si hubiese cambiado la política internacional de Trump, que no la cambió, y se hubiese atrevido a acabar con el aislamiento contra Venezuela, no estarían los Estados Unidos padeciendo esa inflación que están padeciendo y que ha llevado al castigo al Partido Demócrata en estas elecciones. Es decir, que todo va asumiendo su verdadero rostro y todos estos líderes tendrán que rectificar, como tiene que rectificar uno, como tiene que rectificar el otro. Pero el mundo necesita momentos de entendimiento y el mundo necesita líderes para el entendimiento. El mundo necesita cada día más de la política de en las política. decisiones que se deben tomar en momentos en que se habla de una recesión necesita mundial más de sin la precedentes, política, crisis no de la de guerra. alimentos, una pandemia no de de la la que guerra. estamos saliendo y vienen estas consecuencias. Ahora también estamos enfrentando una guerra entre Rusia y Ucrania y la población se pregunta qué están haciendo los dirigentes políticos, hasta cuándo esas imágenes de foros dentro de las Naciones Unidas, sin que hayan resultados contundentes a los temas que preocupan hoy a la ciudadanía. Y hoy que se está en esa cumbre contra el cambio climático, Venezuela
Venezuela ha vivido pues estos últimos meses lluvias muy intensas producto del fenómeno La Niña, y se nos dice que este fenómeno cada vez va a ser más fuerte, cada vez tendremos lluvias más intensas y nos estamos preparando para estos escenarios en cuanto a mitigación y gestión de riesgos, ¿no? Son parte de las preguntas. Ahora, no solamente debemos prepararnos en cuanto a las grandes políticas mundiales, políticas ambientales, el cambio climático. Yo quisiera aprovechar un minuto para que también nos preparemos adentro de la casa. En estos momentos, estamos a 9 de noviembre, se están discutiendo los presupuestos en las alcaldías, en las gobernaciones. Ya el gobierno del presidente Maduro introdujo el proyecto de presupuesto a la Asamblea Nacional. Este es el momento para incidir, porque a todo el mundo, y bien bueno que sea así, muy bueno que sea así, la gente se manifiesta solidario con los damnificados, con Tejerías, con los pueblos de Aragua y de otros estados que han sufrido esta cosa tan dolorosa de los deslaves. Bueno, pero es hora de que ese buen sentimiento se traduzca en hechos y que se aparte en los presupuestos de las alcaldías, de las gobernaciones y en el presupuesto nacional, el dinero para atender algunos de los muy urgentes reclamos de los damnificados, el dinero para tomar previsiones en relación a eso. Entonces, no hay dinero para todo, pero tiene que haber dinero para las prioridades, para el agua, para la dotación de los dispensarios, para los damnificados. Así que no solamente, no estoy en modo alguno desconociendo la gran entidad de las conferencias internacionales sobre el cambio climático y celebro que Venezuela esté interesado en eso, pero volteemos la cara hacia adentro, hacia el problema del arco minero con el impacto ambiental, hacia el problema de los damnificados con nuestros deslaves. Y este momento de la discusión de los presupuestos, quiero insistir, Rosa, es quizás el temario político más relevante en esta hora, porque tiene que ver con el derecho que tienen las comunidades y los pueblos de saber en qué se invierte su dinero, en qué se invierte su situado, en qué se invierten sus impuestos, si se va a atender en el presupuesto del año que viene la necesidad que tienen de un transformador, de una planta de tratamiento, de una reubicación de 20 familias, porque no quiero de los servicios públicos, no quiero ser pesimista también, ni quiero ser alarmista, pero sí quiero decir una cosa con los pies sobre la tierra. El año que viene, ustedes, sindicatos, partidos políticos, medios de comunicación, la gente que es sensible frente a los hechos, las iglesias, se pueden hacer todas las protestas, se pueden hacer todos los comunicados, todas las visitas a Globovisión y a las emisoras radiales, pero lo que no esté presupuestado difícilmente se hará. Entonces no se le está brindando a la discusión de los presupuestos la atención que amerita, la atención que eso reclama, porque allí es donde se materializan, allí es donde se concretan los debates políticos, los debates ideológicos, el atender a las comunidades. Esta comunidad tiene esta necesidad ambiental, esta comunidad tiene esta necesidad en sus dispensarios, en sus CDI. Y justo pareciera que no están los temas y está en los presupuestos políticos. Entonces, si no está en los presupuestos, no sé, ¿cómo lo concretan? Ahora, ¿cómo se explica que estos temas tan importantes para nuestro país y para las alcaldías y las gobernaciones no estén en el tapete de la vocería de los partidos políticos y que muchas veces la gente cuestiona que pareciera que la dirigencia política va hacia un lado con el tema de elecciones, de primarias, y los problemas de la ciudadanía están por otro? No para reclamar, porque esa no es la actitud, además no tengo atribución para eso, pero para llamar la atención. Nosotros desde Soluciones para Venezuela hemos venido insistiendo desde hace unos 7 meses en discutir los presupuestos. Y algunos compañeros de otros partidos políticos nos dicen que eso es un problema técnico, que lo importante es ver si vamos a tener candidatos. Y desde hace 7 u 8 meses yo he venido con todo respeto diciéndole, se lo decía hace 7 meses, pero si las elecciones son dentro de 2 años y 8 meses. Ahorita las elecciones de presidente de Venezuela, que es algo muy importante y que es una gran oportunidad para cambiar. Y que podrían adelantarse. Pero eso va a ser dentro de 2 años y 2 meses. Las elecciones de alcaldes, de Asamblea Nacional, eso es muy importante, pero eso es dentro de 3 años. Entonces, nosotros, sin desmeritar la importancia de esos debates, queremos que se reivindique las necesidades del día a día, los pensionados, el aumento de las pensiones. Si eso no se incluye en el presupuesto que se introdujo ante la Asamblea Nacional, si eso no se discute desde ahorita, no se le va a poder cumplir a estos sectores que son casi 5 millones de venezolanos que no tienen ni siquiera la posibilidad de rebuscarse, montándose en un taxi en la noche, haciendo unas tortas, metiéndose a buhoneros. Son gente que tienen impedimentos de salud, que ya tienen edad avanzada, de tal manera que yo insisto en que la discusión del presupuesto, y perdonen que sea tan
tan repetitivo. Es un tema de altísima entidad política para todos, para los que luchan por los asuntos ambientales, para los que luchan por las reivindicaciones salariales, para los que luchan por los servicios, agua, salud, transporte. No, pero estamos discutiendo las candidaturas para dentro de 2 años. El cronograma, los candidatos. Yo creo que eso no es lo prioritario en este momento. Gracias, señor Claudio Fermín, por estar con nosotros y darnos la visión del Partido Soluciones para Venezuela. Muchísimas gracias, Siempre Rosa. desde su análisis por su trayectoria política. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también por sus comentarios. Al regreso vamos a seguir con más entrevistas aquí en Argumentos. Por acá el señor Montesinos Constantino nos dejaba un comentario. Luego vamos a estar hablando del regreso. Se puede adversar al régimen de Maduro toda vez que ha hecho méritos para ello. Además, se debe demostrar en nuestro diario proceder la civilidad. Este es un comentario de Constantino Montesinos. Al regreso vamos a seguir leyendo sus preguntas con la etiqueta Argumentos. No se aparten, que ya regresamos con mucho más.